Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hacer una capacitación práctica, todo sobre los recibos de honorarios, sobre la renta de cuarta, sobre las rentas de trabajo. Si tú de repente estás emitiendo recibos de honorarios, esto es para ti definitivamente. Te va a ayudar con el tema de la suspensión de renta y también, ¿no? Si es que por allí de repente tú estás necesitando acceder a algún crédito, estás necesitando respaldar tus ingresos, esta renta también te ayuda. Es precisa, es perfecta. ¿Por qué? Porque tiene un tope en el cual tú no tributas nada, tú tributas 0 soles. Y sin embargo estás respaldando una cantidad y adicionalmente a eso los bancos te van a ver muy bien. Muy bien. Vamos a empezar en todo caso con la capacitación. Muy bien, ahí ya se están conectando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Perfecto, me dicen que sí se escucha, entonces vamos a iniciar con la capacitación. Vamos a hablar un poquito sobre la renta de cuarta y luego entramos ya directo a los casos prácticos. Ahorita es como para que inicies la renta de trabajo desde cero, definitivamente. O sea, si tú de repente ahorita no tienes activado el RUC, no tienes la renta de cuarta activada, no has emitido ningún recibo de honorarios este año, te falta hacer la suspensión, todo eso vamos a verlo el día de hoy. Muy bien, iniciemos. Voy a compartir aquí la pantalla. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Karina Medina, soy experta en tributación y finanzas, llevo ya más de 10 años llevando contabilidades tradicionales y aparte también las contabilidades digitales. ¿Por qué las contabilidades digitales? Porque muchas veces también he iniciado, he invertido de manera digital, tanto en criptomonedas como también en acciones, en la parte inmobiliaria, y todo ello me ha hecho ver también la necesidad, ¿no?, de actualizarse en la parte tributaria de las contabilidades digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive ha habido personas en que de repente por allí estaban comenzando su actividad inmobiliaria, por ejemplo, y no sabían de todas las responsabilidades que te trae emitir una factura. A veces te dicen, emite tu factura o emite tu recibo, y ya, nada más. Y sin embargo, todo ello, el emitir un comprobante de pago, ya te trae ciertas obligaciones. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los recibos por honorarios. ¿Quiénes son las personas que emiten los recibos de honorarios? Son todas las personas independientes que están de repente brindando algún servicio puntual a una empresa o a personas naturales también. No necesariamente tienes que emitir tus recibos de honorarios a una empresa. Ahora, si es que tú deseas ir directo a los bancos para pedir una línea de crédito y necesitas que los bancos te vean bien, sí es preferible emitir tus recibos de honorarios a empresas, siempre a empresas. ¿Y por qué importes? Ya ahí vamos a ver en los casos prácticos qué importes te conviene y qué importes no. Entonces, estábamos hablando de que todas las personas que realizan servicios independientes pueden emitir recibos de honorarios. Esto es la renta de cuarta categoría y va dentro de las rentas de trabajo, según SUNAT. Ahora, ¿qué contiene las rentas de trabajo? Las rentas de cuarta categoría y las rentas de quinta categoría. ¿Y cuáles son las rentas de quinta categoría? Todas las personas que se encuentran de repente en una planilla, reciben su boleta de pago, tienen un contrato de trabajo, de vinculación directa con una empresa, ellos son los que están en renta de quinta categoría. ¿Por qué lo menciono? Porque al final la tributación que tú vas a hacer por la renta de cuarta categoría siempre va a ir unida a si tienes renta de quinta categoría. O sea, si estás emitiendo solamente recibos de honorarios, esta aplicación de tributación aplica para ti. Pero si es que adicionalmente a los recibos de honorarios estás emitiendo, te están emitiendo boletas de pago, entonces se tienen que sumar ambos ingresos para calcular tus tributos. Muy bien. A ver, vamos a iniciar. Ahora, ¿qué necesitas para poder iniciar a emitir tus recibos por honorarios? Primero que nada, debes de tener activo tu RUC. Si tú de repente ahorita estás como persona natural sin negocio y de repente tú no has sacado todavía tu RUC, todavía no tienes clave SOL,
Todo ello se tiene que hacer primero. Es el primer paso a realizar para que puedas activar tus recibos de honorarios. ¿Qué pasa si no tienes tu RUC y de repente ya deseas comenzar a emitir tus recibos? Pues primero vas a tener que realizar tu trámite inicial. Ahora, este trámite, ¿cómo lo puedes hacer? De repente es virtual, presencial, se pueden hacer de ambas maneras. Si es que tú de repente ya tienes tu clave SOL, solamente sería entrar a mesa de partes virtual y presentar tus formularios para activar tu RUC. Ese es el primer paso a realizar. Si todavía no tienes clave SOL, sí debes de contar con un enlace. En ese enlace tú haces clic allí, llenas tus datos de tu DNI y algunos datos de verificación y ya con eso puedes obtener tu clave SOL sin necesidad de ir hasta una dependencia de SUNAT. Justamente ese link, ese enlace, el día de hoy lo compartí en el grupo, allí lo pueden tener y lo van a poder descargar sin ningún problema. Muy bien. Luego tenemos los comprobantes que yo puedo emitir con la renta de cuarta categoría. ¿Qué comprobante puedo emitir? Son los recibos de honorarios electrónicos. Los recibos de honorarios electrónicos los debo registrar, debo de llevar un libro, debo llevar un registro. Anteriormente sí se tenía que llevar un libro, un registro, pero actualmente ya no. Lo único que necesitas hacer es registrar dentro de la página web de SUNAT los pagos que estás haciendo, perdón, las cobranzas que estás haciendo de esos recibos por honorarios. Muy bien, ahora comenzamos entonces con la primera parte que es cómo doy de alta a mi renta de cuarta categoría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a compartir aquí la pantalla. A ver, vamos a ver. Voy a compartir la página web de SUNAT. Un momentito. Muy bien. Ingresan ustedes a la página web de SUNAT, que es www.sunat.gov.pe, y aquí en la parte inferior van a poder ver este botón, que es SUNAT Operaciones en Línea. Presionan el botón de SUNAT Operaciones en Línea y les va a salir una ventana adicional, en donde ustedes van a poder tener las opciones en nueva plataforma, otras declaraciones, mis trámites y consultas, también personas y empresas. ¿Para qué sirven estas opciones? Tienen diferentes funcionalidades, ¿no? En el caso de nueva plataforma, te sirve para hacer tus declaraciones, tus pagos de impuestos, todo lo que necesites hacer ante SUNAT y poder tributar. ¿Qué haces en otras declaraciones y pagos? También solamente puedes hacer ciertas operaciones, pero actualmente ya no lo utilizamos. Utilizamos más nueva plataforma, mis trámites y consultas. ¿Y qué cosa es lo que realizo yo en mis trámites y consultas? Cualquier, por ejemplo, activación de renta, si yo quiero suspender mis retenciones, ¿no?, de cuarta categoría, si de repente quiero sacar mi reporte de ITF, mi reporte tributario, todo ello lo voy a poder hacer en mis trámites y consultas. Luego, adicionalmente, que tengo estas dos opciones que son personas y empresas, es justamente para hacer las declaraciones anuales. Todos los años, en los primeros meses del siguiente año, tengo que hacer mi declaración. Por ejemplo, ahorita ya estamos a puertas de hacer nuestras declaraciones del 2022. Tengo que tener ello en cuenta, ¿para qué? Para poder hacer de repente una solicitud de devolución o cumplir con la obligación, si es que en caso tengo algunos ingresos que tengan que ser declarados. Muy bien, entonces para los recibos de honorarios, para dar de alta tu renta de cuarta, tienes que ir a la opción Mis trámites y consultas. Le das en la opción Ingresar y me confirman si se ve la pantalla adicional. ¿Sí? Se ve la pantalla. A ver, me confirman por ahí, por el chat. Si no, en todo caso voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente esta pantalla adicional. Esta es la pantalla que les va a salir en SUNAT y ustedes van a colocar su número de RUC, su usuario y su contraseña. En este caso voy a poner mi número de RUC, ¿no?, para que podamos hacer el ejemplo.
mi usuario y mi contraseña. A ver, vamos a ver. Voy a darle allí y ya tengo mi usuario y mi contraseña aquí registrados. Una vez que tengo esta opción, yo voy a poder entrar aquí en las opciones de personas, mi RUC. Y dentro de mi RUC voy a poder actualizar mi información. Le voy a dar clic aquí en actualizo información RUC, formulario 3128. Ingreso al formulario 3128 y voy a ir a la opción donde dice registro de tributos afectos. Si yo deseo, voy a darle de alta o a algún tributo o voy a darle de baja, ¿no? En este caso, por ejemplo, le voy a dar de alta. Voy a presionar el botón alta de tributo y aquí voy a ubicar la renta de cuarta categoría. Es muy importante que dentro de la renta de cuarta categoría yo le dé renta de cuarta cuenta propia. No le puedo dar la renta de cuarta retenciones. ¿Por qué no le doy retenciones? Porque si es que yo le doy esa opción, lo que estoy diciendo es que me van a emitir recibos de honorarios y yo le voy a retener una cantidad. Entonces, eso no es el caso. En este caso, es que tú vas a emitir tus recibos de honorarios a alguna empresa, a alguna persona, y a ti te van a efectuar las retenciones. Entonces, voy a ubicarme en esta opción, 30.401. Y le voy a dar la fecha de inicio de operación, de afectación, que sería, por ejemplo, en este caso, 24 de febrero del 2023. Una vez que le doy esta opción, le voy a dar a aceptar. En mi caso, por ejemplo, no me va a salir nuevamente el tributo porque ya está aquí, ¿no? Pero cuando tú hagas tú llenes esos campos, lo que te va a salir aquí es en negrita ese tributo. Y una vez que te salga en negrita, lo que vas a dar es ficha RUC, ¿no? Aceptar. Te va a salir aquí si es que deseas eliminar, adicionar. Aquí está saliendo estos conceptos, estas observaciones, porque les repito, yo ya tenía activado mi renta de cuarta. Entonces, una vez que ya hice la modificación, le voy a dar clic en ficha RUC. Y cuando le dé mi ficha RUC, aquí me van a salir como tributo afecto ya la renta de cuarta categoría. Muy bien, esa es la primera parte, la primera opción que yo puedo realizar para poder dar de alta a mi renta de cuarta categoría, mi renta de trabajo. Una vez que yo ya haya dado de alta el tributo, ya puedo comenzar a emitir mis recibos de honorarios sin ningún problema, sin ninguna observación. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál sería el paso siguiente? Porque no solamente debo de dar de alta, y ahí ya puedo emitir cualquier recibo de honorarios, sino que también tengo que tener en cuenta ciertos límites, ciertos topes para no incurrir en ninguna infracción. A veces por un tema de desconocimiento hacemos un recibo de honorarios que no deberíamos. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo estoy recibiendo comisiones por venta, yo no puedo emitir recibos de honorarios. ¿Por qué? Porque la palabra comisión ya automáticamente te coloca dentro del MIPE tributario. O sea, si tú quieres emitir un recibo de honorarios por comisión, automáticamente la zona lo que va a hacer es ver tu recibo de honorarios y te va a decir, usted, señor, ya no puede emitir recibos de honorarios por estos ingresos. Usted este ingreso que estaba con el 8% debe de comenzar a tributar como MIPE tributario y te va a cambiar de régimen y vas a tener que regularizar todos tus ingresos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los conceptos que colocas. ¿Cuáles son los topes que debemos de tener en cuenta cuando emitimos los recibos de honorarios? Cada año estos topes se van modificando. Por ejemplo, en el año pasado el tope era 30.800. Ahora en este año ya nuestros topes han cambiado debido a que la UIT ha cambiado para este año. Ya está en 4.950, entonces nuestro tope ha subido. Eso es bueno para el caso de recibos de honorarios. Es malo para el caso de las multas, porque si no, como las multas también se fijan en base a la UIT, al aumentarse la UIT, también aumentan las multas. Pero en nuestro caso, al momento de emitir recibos de honorarios, nuestro tope se fija en base a la UIT, entonces también ha aumentado nuestro tope.
Actualmente, si es que yo, por ejemplo, estuviera en planilla y de repente gano 2.400 soles, este año, con esos ingresos de 2.400 soles mensuales, yo no tendría que tributar. ¿Por qué? Porque estoy dentro del tope, dentro del límite. Aquí me estoy diciendo de que si es que yo superara los 2.475 soles mensuales de ingresos en planilla, recién tendría que tributar. Mientras que no supero ese tope, voy a estar con renta cero. Y en el caso de recibos de honorarios, solamente recibos de honorarios, si yo me pongo a emitir desde este año, desde enero hasta diciembre, solo recibos de honorarios, voy a poder hacer hasta el importe de 3.609 soles mensuales. ¿Por qué es mayor que la planilla? Porque en los recibos de honorarios solamente consideramos 12 meses. En el caso de la planilla, este promedio se calcula por 14 meses. No porque haya 14 meses en un año, sino que son los 12 meses más 2 gratificaciones. Por eso es que el tope baja en la planilla, el tope mensual. Y en el tope anual para la renta de cuarta, yo tengo el tope de 43.313. Si yo solamente voy a emitir recibos de honorarios este 2023, solamente puedo, no voy a tributar nada hasta 43.313. Ahora, eso lo puedo hacer cada mes, 3.609 mensual. Lo puedo hacer así, de esa forma, sí, pero también si es que tú deseas, de repente tienes contratos trimestrales, en el que de repente de los 12 meses solamente haces 4 recibos de honorarios en el año, en 4 trimestres, y haces un recibo de 10.000, 10.000, 10.000, ¿no? En cada mes, y el último de 13.000, y ya con eso tienes cubierto el tope, tu tributación va a ser cero y no vas a tener ningún problema. Pero eso siempre y cuando se cumpla con la bancarización. Tenemos que tener en cuenta, aparte de los recibos de honorarios que voy a emitir, la otra parte también es la bancarización. Entonces, si yo le voy a emitir un recibo de honorarios a una empresa, lo que tengo que tener en cuenta es que si el monto supera los $500 o los 2.000 soles, sí o sí el pago de ese recibo de honorarios tiene que estar bancarizado. Si no, para mí no va a haber ningún problema, pero para la empresa, esa empresa no va a poder sustentar ni costo ni gasto por ese recibo de honorarios. Muy bien, entonces, a ver, continuamos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo en enero comienzo a emitir recibos de honorarios y de repente en el mes de enero quiero emitir un recibo de honorarios de 5.000 soles? Uno solo para una empresa. ¿Qué necesitaría hacer? Necesitaría tener mi suspensión de renta. ¿Por qué mi suspensión de renta? Porque de repente yo digo, no, este mes voy a emitir mi recibo de honorarios por 5.000, pero en los siguientes meses mis recibos de honorarios van a ser por montos menores y en el año no van a superar los 43.313. Entonces, si yo considero eso, que va a pasar eso, lo siguiente que tengo que hacer es mi suspensión de renta. Muy bien, aquí. Vamos a hacer un casito práctico de cómo se genera tu suspensión de renta. Vamos a ver aquí, voy a compartirles nuevamente la pantalla de la página de SUNAT. Aquí estamos. Y nuevamente entramos a la misma opción, mis trámites y consultas. Y aquí en esta barra superior de la opción de menú, lo que voy a hacer es ingresar la palabra suspensión. Entonces, a ver, ingreso la palabra suspensión y ahí lo que va a salir es, aquí, suspensión de renta de cuarta, y va a salirme esta opción, formulario 1609, suspensión de retenciones de cuarta categoría. Ahora, ¿en qué momento debo de hacer esta solicitud o en qué momento puedo hacerlo? Puedo hacerlo en cualquier momento del año. Si, por ejemplo, yo hago mi solicitud de suspensión, de repente lo hice el 16 de enero, a partir del 17 de enero ya es válida mi suspensión de renta.
Y si de repente imagínate que en este 2023, durante enero a noviembre no hice ningún recibo de honorarios y en diciembre tengo que emitir mi recibo. Entonces, y yo no tengo mi suspensión de renta. Yo podría hacerlo en diciembre, sí lo puedes hacer de repente imaginemos un 15 de diciembre. Entonces, esa suspensión de renta va a ser válida hasta el 31 de diciembre de ese año. Si lo hice, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2022, fue válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Siempre la suspensión de renta es válida en ese periodo. En el periodo que lo solicitas, te ayuda para ese periodo nada más. Si tú, por ejemplo, ahorita me dices, yo, Karina, yo ya emití mi suspensión de renta en el 2022, ¿es válido para ahora? Ya no. Ya solamente esa suspensión del 2022 fue válida hasta el 31 de diciembre. Entonces, para este año tienes que volver a hacer tu suspensión de renta. Cuando tú llenas el formulario de suspensión de renta, te va a preguntar desde qué año comenzaste a percibir recibos de honorarios, a realizar recibos de honorarios. Entonces, si tú de repente colocas, vamos a ver, bueno, en mi caso, les voy a poner por aquí 12 de octubre del 2014, por decir, ¿no? Le voy a dar a aceptar y me va a pedir cuándo fueron mis ingresos percibidos, o sea, los ingresos que yo obtuve por los recibos de honorarios entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Si yo le digo a SUNAT, o de repente imaginemos que eres nuevo, ¿no? Que no has emitido ningún recibo de honorarios, entonces tú le puedes decir, ya, del 2021 al 2022, de repente no obtuve nada de ingresos. Y también te pregunta por tus ingresos de planilla. ¿Por qué te pregunta por los ingresos de planilla? Porque, como les decía, la SUNAT lo que hace es sumar planilla más recibos de honorarios. Y en base a eso se fija el tope. Vamos a dejar de compartir por aquí. Hay un problemita por allí, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, tengamos cuidado con la pantalla. Y aquí le vamos a dar, imaginemos que no estoy en planilla, ¿no? No estoy en planilla y le doy 0. Entonces le voy a dar a aceptar. Una vez que le doy a aceptar, ya tengo mi suspensión de cuarta. Es sencillísimo este trámite, lo puedo hacer con mi clave SOL. Y una vez que ya genero esta suspensión, lo que puedo hacer es mandármelo a mi correo o en todo caso imprimirlo y guardarlo en PDF. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas o también tomar una captura de pantalla, ¿no? Puedo hacer cualquiera de esas operaciones y ya con eso tengo mi suspensión de renta. Una vez que ya tengo mi suspensión de renta, si por decir aquí te dice, ¿no? Tramitado, la fecha de presentación 24 de febrero, eso quiere decir que esa suspensión de renta va a ser válida desde el 25 de febrero. ¿Sí? A ver, vamos a dejar de compartir. Y ese fue el trámite de suspensión de renta. A ver si me escriben en el chat si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la suspensión de renta. ¿Les pareció sencillo el trámite? Porque en realidad ese trámite les ayuda muchísimo porque, por decir, ¿no? Si el día de hoy tú quieres emitir un recibo de honorario por 1.800 soles y no tienes la suspensión de renta, automáticamente la empresa a la que lo emitas va a estar obligada a hacerte la retención del 8%. Y si en todo el año no supera los 43.313 soles, no vas a tener esa necesidad de tributar ese 8%. ¿Lo puedes recuperar? Sí, sí lo puedes recuperar, pero tendrías que esperar, imaginemos que te haya retenido ahora, ¿no? En febrero, tendrías que esperar hasta marzo del 2024 para poder recuperar ese dinero. Entonces, para evitar todo eso, hacemos la suspensión de renta. Y es lo que se les recomienda para que ustedes no tengan ese problema de la retención. Muy bien, continuemos. Y aquí tenemos un datito importante que tenemos que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, en este año, ¿no? He superado los 3.609 soles mensuales, si es que he superado ese importe, y no he hecho mi suspensión de renta,
pero de repente, dentro de esos 3.609 soles, yo lo he emitido en recibos de honorarios de 200 soles, 300 soles, 500 soles, fueron para personas que no necesitaban de repente por allí un sustento, solamente les emití el documento, o de repente es más, puede ser que haya emitido un recibo de honorarios por 500 soles y sin DNI, porque se puede hacer sin DNI. Hasta 700 soles tú puedes hacer un comprobante sin necesidad de identificar a la persona, ¿no?, que está pidiendo el servicio. Entonces allí, si es que tú, por ejemplo, hiciste esa emisión de recibo de honorarios, entonces en este caso lo que tendrías que hacer, porque superaste ese importe y no tuviste la suspensión de renta, tendrías que hacer tu declaración mensual. Entonces, para evitar ello, es necesario hacer tu suspensión de renta. Si no, sí estás obligado a hacer tu declaración mensual. Ahora, ¿cuándo se retienen los recibos de honorarios? Cuando superan los 1.500 soles. Si superan los 1.500 soles, sí o sí tienes que hacer tu retención del 8%, te tienen que hacer, y si no fuera ese el caso, entonces tienes que presentar tu suspensión de renta. Muy bien, continuemos. Y aquí tenemos ya, como les comenté, dentro de trámites y consultas, la opción personas, vamos a la opción solicito suspensión de renta y con ello ya puedo hacer este trámite. Y vamos aquí a ver la emisión del recibo de honorarios. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de emitirlo? Voy a compartirles aquí la pantalla. Nuevamente, nos vamos aquí, ir al inicio, y vamos a ir a la opción personas. Dentro de personas, yo voy a colocar aquí, bueno, aquí en la parte superior ya no, sino que voy a la opción comprobantes de pago. Presiono en comprobantes de pago y voy a la opción SE Sol. Dentro de esta opción tengo la opción de recibos de honorarios electrónicos, en clic, y voy a emitir un recibo de honorarios electrónicos. Aquí tengo dos opciones, lo puedo hacer al contado, puedo hacerlo al crédito. Le vamos a poner al contado y le voy a poner aquí un número de RUC. A ver, vamos a ver. Listo, le voy a dar validar, RUC, sale el nombre de la empresa, le doy continuar. Y aquí en la parte inferior me va a decir, el servicio se prestó a título gratuito, que quiere decir que no le cobraste, entonces yo le pongo no. Y la descripción del servicio. Aquí muy importante para todos, si yo pongo la palabra comisión, ya tengo que tener cuidado porque tarde o temprano la SUNAT, cuando llegue a ese nivel de detalle, lo que va a decirme es, esto corresponde a mi IP tributario, no es recibo de honorarios. Entonces, lo que debo de colocar aquí, de repente es, a ver, una asesoría, de repente, una asesoría contable, vamos a ponerle aquí, o de repente algún servicio que tú le brindaste, y le ponemos la fecha de emisión. Muy importante, la fecha de emisión solamente puede tener máximo 2 días de atraso. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar aquí la fecha 22 de febrero. Más atrás de ello, ya no puedo emitir mi recibo de honorarios. Y si yo lo quiero utilizar para respaldo tributario, para respaldar ingresos que estoy recibiendo, entonces sí o sí lo debo de tratar de hacer con anterioridad. No puedo decir ahorita en febrero quisiera hacer mis recibos de honorarios de todo el año 2022. No se podría hacer así. Muy bien, dejamos estos ítems en el inciso A. Aquí donde dice retención del impuesto a la renta, le pongo no. Y aquí el pago total del servicio está siendo efectuado en el momento, sí. Y me va a pedir aquí cómo se pagó, ¿no? De repente por aquí le voy a poner transferencia, o le puedo poner también efectivo, que es aquí, en los demás casos, y el importe, sea en soles o en dólares, y de cuál lo puedo. Ahora, como le puse retención no, por más de que yo ponga 1.600, no va a aplicarse la retención del 8%. Muy bien, a ver aquí. Y colocamos continuar. Una vez que le damos continuar, allí sale ya el recibo de honorarios. Esto es un preliminar, todavía no lo he emitido. Si ustedes ven aquí en la parte superior derecha, todavía no sale la serie, no sale el número, porque es una previsualización.
Entonces yo puedo colocar aquí en el concepto asesoría, puedo colocarle, por ejemplo, servicio de pintado, ¿no? O algo que he hecho, algo puntual, por ejemplo, jardinería, cualquier oficio lo puedo colocar aquí. Entonces, por concepto de asesoría contable, en este caso, ¿no? Y le daría emitir recibo. Una vez que le doy emitir recibo, ya automáticamente me va a salir la serie, el número y ya la validez de este comprobante. Entonces tengo que tener mucho cuidado para el momento de emitir, el de contar con toda la información y ver, como les decía, el tipo, el concepto que le voy a poder agregar, que le voy a indicar. Muy bien, y con eso ya emití un recibo de honorarios. Entonces, con eso tengo que hacer cuando yo tengo una renta de cuarta categoría o le desee dar de alta, tengo que primero dar de alta el tributo, luego tengo que ver la suspensión de renta de cuarta y luego emitir mis recibos de honorarios teniendo en cuenta todos los parámetros. Si yo, por ejemplo, tengo el RUS y también puedo hacer mis recibos de honorarios, la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Por más de que tú de repente me dices, aquellas personas que brindan servicios profesionales no pueden estar dentro del RUS, sí se puede, solamente que tus servicios profesionales no los puedes dar por el RUS. ¿Qué quiere decir ello? Que de repente, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, por aquí, de repente hay un abogado, entonces el abogado puede emitir sus recibos de honorarios y en paralelo de repente puede tener una tienda, un pequeño negocio que esté empezando. Entonces va a poder tener ambas rentas. Bien, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Y cuánto es la tasa? ¿Cuánto es el impuesto que yo debo de pagar? En el caso tanto de rentas de trabajo en general, rentas de cuarta y quinta categoría, las tasas que yo debo de considerar son 8, 14, 17, 20 y hasta 30%. Entonces tengo que tener mucho cuidado hasta cuánto emito mi recibo de honorarios. Como les decía, los primeros 43.313 soles están con tributación cero. Entonces, ¿yo puedo aprovechar eso? Sí puedo aprovechar, puedo sustentar mis ingresos con esos primeros 43.000 soles que tengo la opción de poder emitir recibos de honorarios con tasa 0%. Y después lo que continúe, los 24.750 adicional a esos ingresos, ya van a tributar con el 8%. Y así conforme va creciendo mis ingresos, también va creciendo la tasa de impuesto. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta para aquellas personas que de repente por allí les están haciendo ya la retención, y esto es para ambos casos, tanto para planilla como para recibos de honorarios. Si ya te están haciendo la retención para ese 2023, la retención de quinta categoría o en todo caso en tus honorarios, tú debes de tener en cuenta de que tienes unos gastos que puedes deducir. En el 2021 y 2022 habían, por ejemplo, los gastos de guía de turismo, había también el tema de hospedaje. Ahora en este 2023 ya no está ello. Ahora lo que tenemos son hoteles y restaurantes, tenemos los servicios profesionales, por ejemplo, de médicos, de dentistas u otros servicios empresariales, ¿no? Pero que sean con recibos de honorarios. Y luego también tenemos el ingreso, perdón, los gastos por alquileres de inmuebles, tanto de arrendamiento o subarrendamiento. Ello también lo puedes considerar aquí. Y también, ¿qué otro gasto podrías utilizar para tus recibos de honorarios? Para poder pedir la devolución de esa renta, puedes también tener en cuenta el e-salud. Con ello también puedes utilizar todos estos gastos y tienes este tope, 14.850 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 14.850 soles podrías bajar tu impuesto a la renta. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener? Primero, solicitar la suspensión de retención, registrar los pagos de los recibos de honorarios. Si en caso no tienes tu suspensión de retención y superas los 3.609, sí o sí tienes que hacer tu declaración mensual. ¿Hay multa por no hacer esa declaración? Sí hay multa, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tope. Y si tienes saldo a favor
y también, por ejemplo, si tienes un ingreso de renta de fuente extranjera, tienes que considerarlo dentro de lo que es rentas de trabajo. Sumas tu planilla, recibos y honorarios y tus rentas de fuente extranjera, y en base a eso se calcula en tu declaración jurada anual el impuesto que tienes que tributar. Y como un dato adicional, hay que considerar que, por ejemplo, ahorita que ya cerramos el 2022, tanto para empresas como para personas naturales, ya tenemos el cronograma de la declaración anual. Aquí está, se los comparto. Si ustedes, por ejemplo, van a solicitar devolución de renta, de retenciones, entonces deben de tener en cuenta el cronograma. ¿Para qué? Para que ustedes hagan su declaración y puedan solicitar su devolución de impuestos. Muy bien, me gustaría saber si es que tienen alguna consulta, alguna duda por aquí, para poder ayudarlos con mucho gusto. Aquí Diana, por ejemplo, nos pregunta, hola Diana, ¿qué tal? Dice, ¿cada año se hace la suspensión perfecta? ¿La suspensión de renta te debes de referir? Sí, claro que sí, cada año. Esta suspensión te sirve para todo el año. Si tú lo haces, como le decía, en enero, o lo haces en agosto o en diciembre, te va a servir igual hasta el 31 de diciembre del año en que pediste la suspensión. Roger, ¿qué tal? Muy buenas noches, Roger. Aquí nos indicas el concepto de descripción que no se debe de poner. Hay parámetros, más que nada, no es que haya un parámetro, pero sí hay algunos conceptos que no deben de ir como recibo de honorarios. Por ejemplo, como les decía, las comisiones. Es un claro ejemplo de que no puedes colocarlo allí. Si, por ejemplo, estás brindando una renta empresarial, ya, una venta de algún producto, por ejemplo, eso no puede entrar dentro de tus recibos de honorarios. Tampoco podrías hacerlo allí. María Luz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice, ¿se puede dar factura y también recibo de honorarios? Correcto, María Luz. Allí tú puedes tener tu renta de tercera categoría, que es, por ejemplo, ¿no?, el régimen especial de renta, o mito tributario, régimen general, y eso va a trabajar todo normal, todo como renta de tercera categoría, y en paralelo tú puedes ir trabajando con tus rentas de trabajo, que puede ser recibo de honorarios y también la planilla. Una persona natural, ¿no?, con RUT 10 puede tener las 5 rentas. Tú puedes activar las 5 rentas y puedes trabajar con ello sin ningún problema. Tú puedes activar los 5 y puedes sacar el mejor beneficio de las 5 rentas. Muy bien, ¿hay de repente alguna duda, alguna consulta que deseen hacer? Aprovechen por aquí, si es que ustedes de repente por allí están utilizando los recibos de honorarios o de repente todavía no los han empleado, comentarles, ¿no?, que es una gran, se podría decir, un beneficio, una ventaja, el poder utilizar los recibos de honorarios. Tú puedes emitir tus recibos, como les decía, hasta 43.000 soles este año, con tributación cero. ¿Y eso en qué te va a ayudar? En que, por ejemplo, si tú después deseas que el banco te analice, o de repente por allí necesitas pedir un crédito hipotecario, con todo ello, el banco lo que va a hacer es pedirte tu reporte tributario, y dentro de tu reporte tributario van a salir así, las 5 rentas. Y dentro de ellas va a salir lo que es los recibos de honorarios. Y eso te va a ayudar un montón. Te va a poder calificar el banco. Si de repente por allí tú tienes solamente luz, tú puedes activar tus recibos de honorarios y tener ambas rentas. Luana, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, nos dice, en lugar de hacer una declaración mensual, entonces es más seguro hacer una suspensión para todo el año. Ahí, Luana, lo que tendrías que hacer es primero ver cuánto más o menos proyectas recibir en todo el año. Si tú me dices, Karina, yo al menos proyecto que en todo este 2023 mis rentas van a ser más o menos, van a ser menos de 43.000 soles, entonces sí o sí, Luana, te recomiendo hacer tu suspensión de renta. Pero si tú me dices, no, Karina, yo voy a emitir mis recibos de honorarios, de repente estoy haciendo 10.000 mensual y ya voy a superar el tope, ¿no? Entonces allí en este caso sí te recomiendo hacer, bueno, ya no hacer tu suspensión de renta y pagar la retención del 8%. ¿Por qué te recomiendo ello? Porque después
al final, en el año, en marzo del 2024, te va a llegar el cálculo de tu renta. Si tú no hiciste ninguna retención, no te hicieron ninguna retención porque tú pediste tu suspensión de renta, lo que va a hacer la SUNAT es calcular tu impuesto, y si tu impuesto te sale 3.000, 4.000, 5.000, entonces vas a tener que pagarlo todo en el mes de marzo. Entonces, para ello, lo primero sería calcular o proyectar o estimar, ¿no? ¿Cuánto de ingresos vas a tener en el año? Muy bien, Juan. Juan, a ver, nos indica, ¿es obligatorio hacer la declaración anual? Solamente si es que tú de repente tienes un saldo a favor de la renta, entonces allí sí es obligatorio. Ahí tienes que hacer tu declaración anual, pero si en caso tú me dices, Juan, que solamente emites recibos de honorarios, no estás en planilla y tus recibos de honorarios no han superado el tope anual y no hay devolución que pedir, entonces no es obligatorio hacer tu renta anual. Ahora, la renta anual la pueden hacer también ustedes mismos. Si es renta anual de persona natural, lo pueden hacer ingresando a su a su clave Sol, y allí pueden hacer toda la operación sin ningún problema. Pueden hacer, pueden emitir, pueden revisar primero su reporte que sale en la declaración anual, porque la SUNAT ya carga un previo de tu información. Y otro datito importante, ¿verdad? Es que, por ejemplo, ¿no? Si es que en el diciembre del año 2022 ustedes emitieron un recibo de honorarios, imaginemos que sea por 1.500 soles, y no fue pagado en diciembre, sino que le pagaron en enero, ¿no? Se lo pagaron en enero, entonces, ¿en qué año debería tributar ese recibo? Ese recibo de honorarios va a tributar en enero, en el mes en que se paga. No puede tributar antes. Muy bien. Si hay alguna duda, alguna consulta de repente que deseen hacer, vamos a ver por aquí. Me parece que todo es todo claro. Me alegra en realidad haber estado con ustedes y poder compartir un poco más de información. En realidad, la renta de cuarta categoría, como les digo, es una muy buena estrategia, muy bueno, que les va a ayudar tanto a ponerse como aliados a la SUNAT y también a los bancos. Bien, veo que no hay ninguna consulta adicional. A ver, por aquí, Luana, ¿qué tal? Dice, a ver, vamos a ver tu consulta. Dice, si laboro en una empresa y estoy en planilla, ¿puedo emitir recibo de honorarios a otra empresa o persona natural? Sí, claro que sí lo puedes hacer, Luana. Lo que sí tienes que considerar ya es el otro tope. Ya no serían los 43.313, sino que ya consideraríamos, a ver, vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir un momento. Y ya tendrías que ver el otro tope que ya es para ambas rentas. Voy a compartirte por aquí para que lo puedas visualizar. Muy bien. En el caso de que tú estés emitiendo un recibo de honorarios y también estés en planilla, ya tienes que considerar estos topes. Si percibes renta de cuarta y renta de quinta categoría, ya tendrías que considerar este tope mensual. Si tú me dices, Karina, yo ya estoy en planilla, ya tengo, de repente me están haciendo la retención de quinta categoría, entonces automáticamente allí sí recomendarte que los recibos de honorarios que emitas, los emitas con retención. ¿Por qué? Porque de hecho que si ya te están reteniendo la quinta categoría, significa que por cada recibo de honorarios que emitas adicionalmente, sí o sí vas a tener retención. ¿Cuánto va a ser la retención? El 8% como mínimo. Entonces, ya de todas formas allí, si ya estás en planilla y con renta de quinta, sí puedes emitir tus recibos de honorarios sin problema, pero con la retención. Muy bien. Por allí, ¿alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver por aquí.
Juan nos indica, a ver, para hacer la suspensión de renta, ¿qué fecha se puede realizar? Lo puedes realizar en cualquier momento, puede ser inclusive sábado, domingo. Lo único que sí tienes que tener en cuenta es que la suspensión es válida a partir del día siguiente de realizada. O sea, si tú la generaste hoy día, tu suspensión es válida desde el día siguiente, o sea, desde mañana. Roger, a ver, nos indica, si suspendo la renta, pero al final me paso el límite, lo que pasaría, a ver, significa que lo que resta voy a tener que cobrar, o le van a cobrar en marzo 2024, o hay una sanción, o es una sanción por suspender. No, en realidad lo que va a pasar, si es que tú, por ejemplo, haces tu suspensión, porque tú te proyectaste de que no ibas a superar el límite, y sin embargo por ahí en algún mes sí, se llegó a pasar, ¿no? De repente por una pequeña cantidad, entonces allí en ese caso la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que sí debiste de pagar de impuestos en este año, te van a cobrar en marzo del 2024. No hay una sanción en realidad, no sería una multa por haber de repente, puedes pensar, ¿no? Que de repente por haber emitido un recibo de honorarios ahora, sin la renta de cuarta, sin la retención del 8%, y después que tengas que pagar el impuesto en marzo de 2024, ¿habría una multa? No, no hay una multa. Lo único que estás haciendo es regularizar ese pago. Regularizas tu pago anual. Pero lo digo por estrategia, si es que tú ya estás viendo de que si superas el tope, definitivamente te conviene hacer tu retención del 8% y que te paguen solamente la diferencia. ¿Para qué? Para que en marzo del 2024 no tengas ningún problema con SUNAT. Ningún problema, porque me refiero a problema de liquidez, ¿no? De que no tengas de repente allí la caja para poder hacer el pago, porque si no después vas a tener que fraccionarlo y eso tampoco no es lo correcto, ¿no? No se ve bien ante la SUNAT y bueno, de los bancos lo pueden considerar, si es que tú te pasas las fechas, por ejemplo, de los pagos, podrían considerarlo no muy bien. No te podría dar un buen score crediticio de repente. Muy bien, María Luz. María Luz nos indica allí, mencionaste que no es necesario poner el nombre de la empresa en el recibo de honorarios. Allí sí, por ejemplo, María Luz, si es que tú de repente emites un recibo de honorarios menor a 700 soles y de repente lo estás usando para poder justificar tus ingresos que tienes de 200, 500 soles, 600 soles, efectivamente en esos recibos de honorarios puedes colocar la opción sin documento y puedes emitirlo sin el nombre de la empresa o el nombre de la persona a la que le estás emitiendo. Pero si es que tú de repente estás emitiéndole un recibo de honorarios a una empresa, la empresa sí o sí te va a pedir que en su recibo de honorarios le coloques el RUT y la razón social, así como los importes y cómo se está pagando. ¿Por qué? Porque la empresa va a necesitar ese recibo de honorarios y coloques esos datos para que pueda sustentarlo como gasto. Si es que tú no le pones los nombres, el DNI, el RUC en este caso, ¿no? Para una empresa, en ese caso, por ejemplo, esa empresa no va a poder sustentar tu recibo de honorarios. Muy bien, porque ya no hay ninguna consulta, o de repente por ahí alguien que desee levantar la manito, no hay ningún problema, si desean hacer alguna pregunta, me comentan por ahí, levantan la manito y con mucho gusto les podemos dar la solución a su consulta. A ver, por aquí, parece que ha quedado todo claro. Deima, Diana, Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, parece que ya no hay ninguna duda, ninguna consulta. Espero que les haya ayudado en verdad esta información. La idea es que ustedes puedan emitir sus recibos de honorarios, puedan utilizarlo también para un buen historial crediticio, también que puedan hacer esa suspensión de renta y eviten hacer la tributación en exceso. A ver, por ahí, Luis Espinosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, Luis, te voy a dar el audio.
Muy bien, gracias, Ivonne. Vamos a ver por aquí. Creo que sí, Luana, muchas gracias. Aquí justamente, aquí al final voy a compartirles los datos que tenemos para ustedes, también comentarles de que tenemos un YouTube, tenemos aquí, si ustedes, por ejemplo, necesitan ayuda en cualquier tributo de repente, o en hacer alguna estrategia también tributaria, o de repente tienen su empresa y necesitan saber cuál es el mejor planeamiento financiero, con mucho gusto, contáctenos, aquí está mi número, que termina en 681, o en el 383. Y también si es que desean alguna asesoría personalizada gratuita de 15 minutos, también aquí les estamos compartiendo el enlace. Y también el grupo WhatsApp. Lo voy a compartir ahora en el chat para que ustedes también se puedan agregar. A ver, vamos a ver por aquí. Por allí creo que vi una manito alzada, ya no la veo, ¿qué habrá pasado? Luis, me parecía que era Luis. Vamos a ver, Luis. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, primero yo encantadísimo decirle a la comunidad que bueno, estoy trabajando contigo, tomando tus servicios y totalmente tranquilo y convencido de que voy a poder descansar tranquilo y hacer los trabajos, tanto por el tema ruleteo como las otras actividades, tranquilo, porque sé que nos van a cuidar bien de esa espalda tributaria. Así que por ese lado y por el otro quería consultarte. Si bien cierto, algunos de lo que estamos trabajando y otros que lo he activado, eh, voy a gestionar también el recibo por honorarios. Mi Genial. consulta es, mi consulta en ese sentido es, como mencionas, si debo emitir el recibo por montos menores de 700 soles, al no tener, no es obligatorio poner los datos. Entonces, ¿eso cómo me sirve si no, o sea, si quiero ir a una entidad financiera para demostrar que estoy generando ingresos? ¿Cómo sustento? ¿Cómo se lee eso? Porque obviamente si es a una empresa con RUC 20 o a un RUC 10, persona natural con negocio, es evidente, a pesar que no tengamos que pagar el 8%, eso está claro, porque no es la idea, por eso estamos aprendiendo esto, pero si hacemos con recibos sin datos, con monto menor de 700, ¿cómo se lee eso? ¿Qué tanto nos conviene? Por supuesto que sirve sí como ingreso en mi reporte, cómo sale, es válido, cómo lo ven las entidades financieras. Es la consulta, Karina. Gracias. Claro que sí, Luis, así es. En el caso de un recibo de honorarios, por ejemplo, si tú lo emites sin DNI, sin RUC, y lo emites hasta menos de 700 soles, lo puedes hacer sin ningún problema. No vas a tener la observación tributaria, pero la desventaja es de que ante los bancos definitivamente no lo van a ver tan bien. Ellos, eso te sirve como para hacer un respaldo tributario, pero si es que tú deseas, por ejemplo, incrementar tu línea de crédito, buscar un mejor respaldo, o de repente por ahí acceder a algún crédito, sí, definitivamente te recomendaría que emitas tus recibos de honorarios con DNI o con RUC. Si es con DNI y con RUC, definitivamente ya el banco lo analiza desde otro punto de vista. Ahora, te digo eso a nivel general, ¿no? Pero hay sectoristas de que sí lo consideran con DNI o sin DNI, pero hay otros sectoristas de que no, solamente consideran a los recibos de honorarios que son emitidos a empresas e inclusive a veces por los importes, porque si son importes fuertes te van a pedir la constancia de pago, la transacción, en fin, ¿no? Todo el respaldo de ese movimiento. Entonces ahí habría que ver, ¿no? ¿Qué tanto lo necesitas, ¿no? Si lo necesitas para poder ver tus ingresos, las operaciones que estás recibiendo, respaldarlas, tener un correcto respaldo tributario, o en todo caso lo estás haciendo más que nada para pedir líneas de crédito.
Eso ya sería distinto. Igual también te comento, Luis, allí por interno vamos a coordinar una reunión en donde ya veamos el detalle, ¿no? De cómo emitirías tus recibos de honorarios, con ese RUC también, para que puedas tenerlo más claro, ¿sí? Ok, Karina, Genial. gracias. Listo, Luis, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Ya estamos también compartiendo más información la otra semana. Ya vamos a tocar otro tema. Aparte, también me gustaría compartir con ustedes que por allí, por ejemplo, están utilizando sus cuentas bancarias para hacer operaciones. Recomendarles primero que nada que no presten sus cuentas bancarias, que utilicen sus transacciones nada más, porque la SUNAT actualmente no es necesario de que te pida tus estados de cuenta, sino ya automáticamente la SUNAT, teniendo los reportes de ITF, puede determinar cuánto debes estar tributando. Y eso lo vamos a seguir viendo. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo la siguiente semana. Ha sido un gusto estar con ustedes y que tengan un excelente fin de semana.